Buenos días, buenas tardes para todos. Cristian, un gusto estar nuevamente con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, Jerónimo, el gusto es mío. Bueno, gracias. Estamos comenzando el segundo capítulo de este espacio que hemos llamado Desafíos Globales Contemporáneos. Estamos con el doctor Christian Breitenstein, que se encuentra en Alemania. Ya lo hemos presentado, nos hemos presentado mutuamente. Y esta, además, es la segunda parte del primer capítulo que hemos titulado Las migraciones, ¿no? Ya hemos estado discutiendo, lo pueden encontrar en este mismo canal de YouTube o en el canal de Spotify, el primer capítulo donde hablamos de las migraciones como fenómeno social. Pusimos sobre la mesa también algunos datos para poder analizar en perspectiva esta temática. Y nos había quedado para esta segunda parte por ahí el análisis, Cristian, más fino sobre dos centros de poder a nivel mundial, como son Estados Unidos y Europa, o la Unión Europea, para poner también en perspectiva, pero ya concreta, esta cuestión de las migraciones. Así que, Cristian, cuando quieras, arrancás y vamos conversando. Bueno, gracias, Jerónimo, por la introducción. Sí, efectivamente, es decir, decíamos que las migraciones, si bien han sido y forman parte del fenómeno de la humanidad de migrar de un lugar a otro, hay una sensación por los medios de comunicación que se han incrementado y magnificado muchísimo. Ya lo vimos en el capítulo anterior, que es cierto que se ven incrementado, pero no era tanto el impacto a nivel global. Y lo que sí vimos es que había dos grandes centros receptores de migraciones. Uno es Europa y el otro es Estados Unidos. Quizás es una manera de simplificar en dos regiones donde claramente, como dijimos, el migrante busca una mejor calidad de vida y claramente la mayoría de los países de los espacios desarrollados están en Europa, Estados Unidos, podríamos sumar Australia, podemos sumar otros lugares. Pero básicamente, ¿por qué elegimos estos dos lugares? Porque son los receptores más grandes en cantidad de inmigrantes y porque además esa migración o el fenómeno migratorio o la interpretación del fenómeno migratorio ha generado consecuencias políticas, es decir, consecuencias sociales, eh, pero también consecuencias políticas. Decíamos que cuando el fenómeno de la migración tiene varios componentes y uno de los más importantes claramente es el de la integración. Cuando un migrante no se puede integrar, y eso implica, hay distintas formas de medir la integración, ¿no? A nivel, no solamente es económica, es de lenguaje, es de salud, es decir, que tenga el mismo acceso a los bienes sociales y bienes públicos que tiene un ciudadano ya radicado, etcétera. Eh, Esa integración, cuando no se da de una manera exitosa, que no implica asimilación, es decir, la integración siempre hablamos de de una doble vía, donde el país receptor también adapta un poco de su cultura a la del que viene, y donde el que viene adapta un poco más, se adapta un poco más a las reglas o al sistema del país receptor. Pero bueno, esa cuestión es central, eh, es uno de los aspectos centrales para ver las consecuencias políticas del fenómeno migratorio en Estados Unidos y en Europa. Pero yo diría que además hay otro factor que es muy importante destacar. Si cuando uno ve, en el caso europeo, cuando uno ve los flujos migratorios, claramente ve tendencias un poco más altas, un poco más elevadas, más leves, pero sí hay un año que es un año bisagra, que es el año 2015. El año Ujú. 2015 la curva es claramente ascendente, y cuando vemos qué pasó, lo recordarán, pero es el proceso de mayor impacto que tuvieron los asilados o los refugiados que huían hacia Europa de distintas procedencias, básicamente por conflictos bélicos, por guerras, por Ujú. situaciones de persecución política o religiosa, en algunos casos minorías étnicas, en otro caso minorías políticas, en otro caso ante la destrucción y la pobreza de Siria, por ejemplo, en busca de una relativa mejor calidad de vida.
Los países emisores fueron Siria, fueron Afganistán, fueron el norte de África. Y hubo tres corredores ahí, tres rutas por las Ujú, cuales se llegaba a Europa. Una era la ruta de Turquía, es decir, la ruta del este, que de ujú, Turquía pasaban a Grecia e entraban en la Comunidad Europea. Otra era la ruta del norte de Europa, perdón, de África, ujú, en el caso de Argelia y de Túnez, que es muy conocida, la isla Lampedusa en el sur de Italia, por donde también ingresaban. Y el tercer corredor es el sur de España, ujú, también vía Marruecos o Canarias, Ceuta y Melilla. Esos tres corredores en un momento fueron de alto impacto, es decir, hubo una ujú, sensación de mucho ingreso y hubo que tomar una decisión política, y no sé si vos recordarás, pero obviamente la Comunidad Europea toma decisiones unánimes, el cuerpo no estaba unánimemente sobre esa cuestión, los países de Europa del Este siempre han sido más reactivos o más conservadores con las políticas migratorias, el caso de Hungría, por ejemplo, que lo sigue ujú, siendo, y Merkel en su momento era la canciller alemana y tomó una decisión muy fuerte, se puede decir audaz o valiente o cualquier otro calificativo, que fue permitir, no ella como autoridad europea, sino que permitir que ingresen a Alemania, al permitir que un país se haga más flexible en la recepción, lo que hicieron los países de Grecia o de Turquía y Grecia en adelante es ser simplemente de paso, ¿no? ujú. Entonces, también esos países, entre comillas, se sacaban el tema de encima porque iban a Alemania. Eso implicó que en el caso alemán más de 1 millón y medio de inmigrantes llegaran en el 2015. Migrantes, aquí hago una distinción. No es lo mismo ser migrante que ser refugiado o Ujú, asilado y luego refugiado. Si el asilo se pide cuando un ciudadano de un país que tiene tratado firmado de asilo con otro país, por ujú, tratados internacionales, prueba o manifiesta, en principio manifiesta, que está en una situación de persecución política, religiosa, bélica, de cualquier circunstancia, y luego se hace un procedimiento, se realiza un procedimiento, y ese procedimiento determina si le corresponde el derecho de asilo o no le corresponde. ujú, Cuando le corresponde, tiene derecho a permanecer en el país de asilo, pasa a ser, algunos es una disquisición teórica, pero ahí pasa a ser el estatus de refugiado, algunos dicen que no, pero bueno, supongamos que sí, que sea refugiado, y si obtiene un permiso de residencia, luego puede acceder al trabajo y con el tiempo de un permiso de residencia, en el caso europeo, de acuerdo a cada país, entre 5 y 8 años, podría acceder a la ciudadanía del lugar receptor. Es todo ese Ahí proceso. te hago una consulta, Sí. Cristian. Supongamos que Alemania daba asilo, dio asilo a este Ujú. 1,5 millones de personas. Esas personas tenían derecho a permanecer en Alemania, pero no a trasladarse a otros países de la Unión Europea, como cualquier otro residente en No, Alemania. Debían quedarse no. en Alemania. Sí, no hay derecho a libre circulación hasta tanto no gocen del estatuto reconocido de asilo o de refugiado. Y eso, a ver, hablo de Alemania porque lo conozco muy bien, pero vale para cualquier país europeo. La infraestructura no estaba preparada, quizás, que es uno de los puntos que luego va a generar debates políticos, para recibir a tanta gente con tantas dificultades. eh, eh, Como vos bien sabés, territorios son pequeños, Mm. hay una población demográfica bastante densa o intensa, las propiedades tienen un valor caro, es decir, había cuestiones de mercado y cuestiones de infraestructura que eran complejos de resolver, más la cuestión burocrática, que no es lo mismo recibir 10.000 asilados por año, pasar a recibir 1,5 millones. Hubo que crear aparatos burocráticos dentro de los ministerios correspondientes para realizar los trámites. Esto implicó que durante mucho tiempo mucha gente asilada no tuviera acceso ni al rechazo ni a la aprobación y quedaba como en un limbo jurídico. Y eso fue problemático, pero bueno, lo que quería destacar no es que vino una migración eh,
no era una política migratoria. Quizás una de las cosas que le cuestionan a Merkel, y esto quiero que se me entienda, voy a tratar de dar las dos campanas, ¿eh? Para que quede bien marcadas las posturas, o al menos dentro de lo que se pueda, pero al principio hubo muchísima aceptación, un fenómeno que se llamó Willkommenskultur, la cultura de la bienvenida. Llegaban en trenes y había gente con flores, con golosinas, con carteles que decía bienvenido, muchísima gente recibiendo a esos refugiados, porque había una sensación de Alemania, en el caso concreto, de deuda, de responsabilidad, de ayuda humanitaria que había que cumplir. Ahora, claro, pasado el tiempo, esa cuestión de la bienvenida fue mutando un poco. ¿Por qué? Porque, como en todos los países, esta cuestión de la demora en las tramitaciones, las dificultades al principio, si no tienen jurídicamente un reconocimiento, no pueden pasar al segundo paso, que es la integración. La infraestructura. Implicó un desafío muy grande, no solamente para Alemania, para Europa en general. Entonces digo, primera distinción, no era una cuestión de política migratoria, que una familia decidía mudarse para ir a vivir mejor a un lugar, y por eso tramitaba una visa desde el lugar originario, buscaba un empleo, conseguía un empleo y seguía trabajando y se insertaba en el mercado laboral, bajo las regulaciones migratorias de Europa. No, esta es una cuestión donde hubo una emergencia y se tomó una decisión. Ante esa emergencia, irrumpió una crisis migratoria. Insisto, al principio fue algo positivo, se dio cuenta Europa claramente, creo que Merkel también, y eso fue uno de los argumentos, de que se necesitaba fuerza laboral, se había que aprovechar la circunstancia, quizás para convertir esa política de asilo en una política migratoria. Y hubo una frase muy, muy famosa de Merkel que dijo, lo vamos a lograr. ¿eh? Wir schaffen es, que decir, lo vamos a lograr. Cosa que la historia quizás demuestra que se logró parcialmente, no se pudo lograr plenamente. Eh, bueno, en esas crisis, en esas rutas, vimos todos por televisión, por los medios de comunicación, las situaciones desastrosas que ocurrieron, ¿no? De pérdidas de vidas, de chicos que aparecían en las costas, es decir, una cuestión de tragedias humanas, con complicidades, porque también es justo decirlo, se habían organizado bandas delictivas. Hay una película muy interesante que no sé si la has visto, pero, o la gente la vio, pero que se la puede ver, se llama Las Nadadoras, que es una historia real. Es una historia real de dos chicas, yo no recuerdo ahora el origen, que eran nadadoras de muy buen nivel en su país y que cuando deciden, no emigrar, con, huir porque su país no daba para más, las meten en balsas. Esas balsas, estas bandas piratas, las llevan hacia donde están las balsas para atravesar el Mediterráneo, y los suben a las balsas, empujan las balsas, es una historia real, que ocurre, sin capitán de barco, y las dejan al mar. Con lo cual, esa película, pero que insisto, que ocurrió muchas, dejan sin rumbo a la balsa para que la misma corriente lo lleve hacia algún lado, presuntamente a buen puerto o buen destino, cosa que no siempre ocurrió. Esa balsa se da vuelta, eh, y las chicas son, creo que, las únicas sobrevivientes porque eran profesionales nadadoras. Y llegan a Puerto, cuenta su historia, con la gran emotividad, que luego compiten representando al país receptor en las Olimpiadas. Es fantástico, ese cómo lograron Sí, claro. integrarse. Pero bueno, eso que es anecdótico, lamentablemente no todos pudieron atravesarlo de la misma manera. Entonces, lo trágico emerge ahí, la cuestión humanitaria, las mezquindades y miserias humanas de cualquier lado, ¿no? Ahora, eso sí, como generó consecuencias sociales este proceso en estos últimos 10 años, y consecuencias políticas. Porque al no haber un proceso de integración preparado, rápido, había mucha gente, como se dice en Argentina, que estaba apoyando por ahí, mucho migrante que sin un estatus definido, y eso generó problemas para el migrante, problemas para el país receptor,
y situaciones inclusive de gente que no estaba bien psíquicamente, de gente que no, esto ya lo hablamos la vez pasada en términos de incremento de tasas delictuales, porcentuales, y eso generó impactos mediáticos que sumados a algunas frustraciones con la política tradicional que hay en todos los lugares, generaron emergentes políticos nuevos. En el caso de Alemania, claramente Alternative für Deutschland, AfD, Alternativa para Alemania, es uno de esos emergentes, uno de esos partidos. En el caso de Italia podemos mencionar a Meloni y la Liga del Norte, más que todo, con mucho más dureza. En el caso de España podemos ver a Vox. En el caso de Francia podemos ver a Le Pen, que ya venía de antes, pero que también asume un discurso que es en parte anti-europeísta, o en gran parte, y antimigratorio. Antimigratorio, para recordarlo bien, también hay un caso que fue emblemático, que es el Brexit, Ujú. ¿no? El Brexit, cuando Inglaterra decide, a mi juicio, por un error de cálculo del primer ministro Cameron, que pretende legitimarse con un referéndum pensando que lo ganaba Ah, y le fue a decir a toda Europa, despreocúpense que el referéndum lo gano, con eso me legitimo, genero una nueva coalición de gobierno, me fortalezco, porque Cameron era absolutamente europeísta, y pierde el referéndum, y cuando uno mira más allá de las cuestiones territoriales, la mayoría, o sea, fue una votación medio cerrada, pero por un lado estaba toda la historia de Inglaterra vinculada al Reino Unido a Europa, que siempre fue una historia de tensión y de distancia y cercanía, cercanía como el Wales, ¿no? Con sus viejas colonias, con Estados Unidos, pensando, no pensando en el nuevo Trump, sino en Estados Unidos anterior, donde iba a ser un primo fuerte que lo iba a ayudar. Y cuando uno analiza todo eso, analiza un punto que surge claramente, que es la migración, donde el inglés medio de pueblos o ciudades pequeñas, no es el caso de Londres, no es el caso de Escocia, ni el caso de Irlanda del Norte, que votaron para continuar con Europa, las grandes ciudades también, pero el caso de los pueblos interiores votaron masivamente por la... Y la migración jugó un rol ahí. Entonces, ¿por qué? Porque la sensación de algunos es que el migrante venía eh, a ocupar en una situación donde el empleo estaba en riesgo, venía a quitarle el empleo, en una situación de seguridad venían a incrementar la inseguridad, eh, ni hablar de cuestiones racistas que claramente están. Entonces había un sinnúmero de situaciones, algunas comprensibles, otras no, pero que se mezclan en un cóctel y emergen estas cuestiones de la sociología política que transforman en espacios políticos. Luego, fíjate la diferencia, ¿no? Porque eh, me parece, ¿no? Que el lepenismo en Francia se orienta un poco más hacia el centro porque entiende que tiene chances de gobernar, la teoría de Baglini, como bien se sí, sí, conoce. sí. Cuanto más cerca estás del poder, ¿no? Uno Se moderan. se modelan los principios. Eh, y el caso de Meloni, que es gobierno con la Liga del Mm, Norte. Pero en otros lugares no se moderó tanto el discurso. O el caso de Holanda, que gana mm, el primer ministro, que no es primer ministro, pero la primer minoría es de centro derecha, también con un discurso antimigratorio, y lo corren, digamos, a este señor porque es bastante complejo como personalidad, mm, pero genera una alianza y un cogobierno. O el caso de Suecia, donde también se tiran un poco más hacia el centro y tienen vocación de gobierno. Entonces hay, y para poner ejemplos contrarios, te pondría el caso de Vox, donde ni siquiera con el PP está enfrentado o está, mm. a veces tiene serias diferencias, español, o el caso de Alemania con el AfD, donde todavía rige lo que se llama el cordón sanitario. Es decir, los partidos tradicionales Mm. acordaron no hacer alianza con el AfD. No, Y por eso yo lo ahí encapsulan. creo, Cristian, ahora te voy a hacer algunas preguntas de lo que ibas mencionando. Es muy interesante el concepto de cordón sanitario, que resulta antipático teniendo en cuenta que
que estamos hablando finalmente de personas, pero Sí, se entiende perfectamente. Eh, lo que uno observa a la distancia es que los cordones sanitarios se han ido rompiendo, lo cual explica de alguna medida la llegada de Meloni al poder en Italia y la impresión que da viendo los trabajos de opinión, las encuestas en España, es que muy probablemente si hubiera elecciones hoy las ganaría el PP sin posibilidad de formar sí, gobierno en unidad y que sí puede hacer una alianza con Vox, teniendo en cuenta que ya lo hizo en distintas comunidades y eso hoy parece posible cuando de pronto 10 años atrás no. Y yo creo no. que lo que legitima al PP a poder plantear una alianza con Vox es que todo el escenario se ha corrido a la derecha y en Ujú. gran medida en el caso español, yo te diría como principal combustible de ese motor está la cuestión de las migraciones, ¿eh? Eso no sé cómo lo ves vos, pero creo Sí, que... sí, 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 absolutamente. A ver, hay un tema que es las redes sociales, que son un fenómeno de comunicación ya autónomo, y ya sabemos, en España se dice los bulos, ¿no? O las Sí, fake news. Hace que de un hecho, sabemos que los que hemos leído alguna vez a Nietzsche, pero la hermenéutica filosófica, claramente que la realidad es todo interpretación. Es decir, mm, yo puedo ver esta ventana verde que está atrás y vos podés decir que es un cuadro y yo te puedo decir que es un árbol. Y puedo ver el mate y puedo decir que es, no sé, una copa de té, mm, pero la percepción es individual, es subjetiva, la interpretación juega un rol, pero es cierto que también hay fenómenos donde en el caso concreto de la última elección alemana, Elon Musk jugó un rol de las redes sociales, desde su red específica, con contenido claramente orientativo a apoyar a la AfD. Eso es un claro. ejemplo concreto. Entonces, hay mucha, y cuando uno mira, y esto es un fenómeno, no sé si preocupante, pero complejo, cuando uno mira cómo votan los jóvenes, Mm, hay un mayor índice de aprobación y de votación a estos partidos centro-derecha en la juventud, mm, que se nutren básicamente de la comunicación que emerge de las redes sociales, de ese tipo de redes sociales. Es decir, nosotros porque leemos diarios, yo ya ni siquiera he escrito, pero las páginas online, le escuchamos televisión, un debate, miramos... ahora, cuando alguien se informa exclusivamente por las redes que se conocen, y hay un sector etario que funciona en, eso, en esas coordenadas, claramente hay un tema ahí que ellos ese espacio político lo han ganado, mm. sociológico, digamos, que es un tema preocupante para el futuro. Pero en términos generales también, insisto, el fenómeno de la migración de emergencia, por llamarlo de una manera, que habría que haberlo convertido en una política migratoria seria, con integración, ha sido, para ser honestos, no ha sido tan exitoso como se hubiese pensado, tampoco ha fracasado. Y en ese marco de interpretaciones hubo un caldo de cultivo que estimuló este tipo de espacios, ¿no? Ahí quería preguntarte, Cristian, si vos notás alguna diferencia, o sea, si en los discursos o posiciones políticas de rechazo a los migrantes, si se hace una diferencia entre migración legal o ilegal, teniendo Sí, en cuenta que en el caso de Estados Unidos eso aparece como más nítido y lo sí. que se observa de Europa de pronto es que ya no se hace tanto hincapié en si el migrante tiene el papel finalmente o no que le permite residir, trabajar, etcétera, del que no lo tiene, sino que parecería que el discurso se estructura sobre la base del rechazo al migrante y en particular al migrante de origen islámico por esta cuestión que, como vos decías, y las redes son un gran micrófono para ello, por este presunto, como alguna vez escribió un viejo teórico, Huntington, ¿te acordás? El choque de Ujú. Choque de civilizaciones, civilizaciones. Ujú. ¿no? ¿Eso está en la calle, está en la gente, o es una Ah, cuestión que es uno... buena pregunta que me llevó a pensar mientras hablaba, porque en realidad yo creo que cada país, ponemos el 2015 como ese año bisagra. Entonces cada país llega con alguna simetría en sus políticas de integración. Si yo miro a Alemania, te diría, la respuesta me parece que es negativa. Es decir, Mm,
¿Pero por qué? Porque acá hay mucho respeto a la migración, es decir, a la Mm, migración como fue entendida antes. Es decir, los inmigrantes italianos, los turcos, ayudaron a las mujeres alemanas, los hombres estaban lamentablemente muertos por la guerra, a reconstruir esta nación. Entonces, hay en Múnich, que es la ciudad donde yo vivo, el 30% tiene raíces migratorias de la población. En el promedio alemán, entre el 20 y 25%. Y hay respeto en términos generales, hasta te diría, mira lo que te voy a decir. El AfD en su discurso político, y quedó muy claro en las últimas elecciones, distingue eso. Necesitamos migrantes como fuerza laboral. Lo que no necesitamos son delincuentes, ellos van a decir, ¿no? claro. Medio ilegales. Entonces, exacerban los discursos. Pero, eh, pero la parte de la migración es respetada y es ahora. ¿Por qué? Porque creo yo que hubo un fenómeno de integración relativamente exitoso. No vamos a decir exitoso, pero relativamente exitoso. No es el caso de Francia, no es el caso de Francia. Mm, eh, y en menor medida, que no han sido tan receptores, pero sí el de España y el de Italia. Pero donde más se nota es el de Francia. Vos también, donde me parece que el sistema ha terminado en guetos, ¿eh? En estructuras urbanas de guetos donde la separación es clara. Hace poco, no sé si lo has visto, salió un video muy interesante en una escuela secundaria francesa donde el profesor había 30 alumnos, 40 alumnos, mm. étnicamente muy distintos. Y el profesor les pregunta, ¿quién de ustedes se considera francés? De los 30 o 35, dos levantaron la mano. Entonces dijo, ¿cómo es posible dos? Pero, ¿tú no naciste en Francia? Sí. ¿Tú no naciste en Francia? Sí, sí. 90% había nacido en Francia. Todos hijos de inmigrantes o muchos inmigrantes. Y le preguntaban, ¿y por qué? Porque francés, para nosotros el francés es el de ojos claros. Para nosotros el francés es el que nace acá, es el blanco. ¿No? La Francia antigua, hoy lo vemos por No, los el equipos que de fútbol, es de acá. claro, el francés de acá. Eh, y sienten esa diferencia, la Claro. sienten. Que en una escuela secundaria donde se habla francés, donde teoría puedo decir, cumplimos el requisito a nivel educativo de integrar, nacieron acá estos chicos y no se sienten francés, es un problema, es un problema. Que es comprensible hasta culturalmente. Cualquier nieto o hijo de inmigrantes argentinos siempre va a tener una referencia. "Ey, la Italia de mis padres, la España, la Galicia, no sabés lo que contaba de Galicia. Mi- Eso está, es un parámetro y creo que no se lo puede anular, porque es parte de la historia individual o familiar de cada uno. Pero ellos iban a otra identidad, ¿no? Y entonces yo creo que en el 2015 había muchas asimetrías y contra esas asimetrías se encuentra la crisis. Entonces, Mm. por eso me parece las reacciones también políticas han sido disímiles, aunque con una base similar. Entonces yo diría, sí, en el caso alemán no, pero en el caso francés, quizás español, te diría que sí. Mm. Sí, Similar a en el Estados caso Unidos. español se ve eso con mucha nitidez, digamos. Eh, Quizá no sea lo mismo en todas, en cualquier lugar de España, digamos, cada región Sí, tiene sí. su particularidad, ¿no? Y también las corrientes migratorias no son iguales por regiones, pero se nota. Y pensando en Estados Unidos, Cristian, porque yo creo que en el caso europeo, el discurso antiinmigración de pronto puede montarse a caballo de, bueno, este tipo de migración que tenemos hoy, básicamente la islámica, de alguna manera representa una contracara y se va a producir una colisión Ujú, con la cosmovisión judeocristiana occidental, ¿no? ujú, Aquello de la ujú. Weltanschauung tan Sí. definida europea, ¿no? Que en el caso de los países de inmigrantes, entre ellos Estados Unidos, si yo me pregunto cuál es el American Way of Life, pero eso tiene más que ver con un estilo de vida, si se quiere, económico-laboral. No, no hay una identidad, digamos, tan clara que de pronto los migrantes de América Latina en Estados Unidos, que son Ujú. la mayoría, de pronto pueden poner en riesgo. Entonces,
¿dónde estaría? ¿Sobre qué se monta el discurso? Y ahí es donde aparece, me parece, la mirada de Trump, ¿no? O sea, ¿te acordás de la otra campaña, aquello de We need to Ujú. build a wall? Tenemos que Sí, sí, sí. construir un muro porque los que entran por ahí son narcotraficantes, violadores, asesinos, ¿no? Lo decía directa. Sí, sí, Eh, sí. eh, ¿qué hay? ¿Cómo Comen puede? perros y gatos. Ahora. Exacto, exacto. ¿Eso tiene éxito en la dinámica estadounidense, digamos, en un país que es de inmigrantes? No, claramente es contradictorio con a ver, con los principios de los padres fundadores, digámoslo así. Eh, Estados Unidos ha sido claramente un país abierto a la migración, eh, inclusive latinoamericana, digamos, Claro. que hoy en las últimas décadas, como bien decís, es la principal. eh, Ahora, para ser claros, Estados Unidos ha sido el país de mayor recepción migratoria del mundo. Mm, Probablemente por ser la economía más grande del mundo, pero yo me puse a mirar las estadísticas, no te voy a abrumar con estadísticas ni con números, pero simplemente como referencia, porque, y para hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? De debate o de cuestionamiento, pero cuando ve los números de deportación de migrantes de los últimos mandatos, los de Biden y los de Obama han sido superiores a los del primer mandato de Trump. Es decir, es extraño. Biden tuvo política de claramente es decir, todos los partidos, los demócratas y los republicanos, quizás lo que han visto es que no es tanto el inmigrante, sino hay un componente ilegal y hay un componente que está adentro del país y que no está documentado, y que mm, documentarlo habilitaría quién sabe qué situación o qué fantasma se le juega al americano medio o a la política americana, como que dirían, no sé, institucionalizamos los cárteles, ¿no? Una claro. cosa así, ¿no? Ahora, el fenómeno numérico claramente es un fenómeno grande. La economía de Estados Unidos no parece resentirse por eso, al contrario, se Mm, resentiría si estas cuestiones que ahora Trump plantea de mandar a, no sé, millones de inmigrantes de nuevo a su casa porque no tuvieron la autorización durante años, ahí habría un colapso en la economía americana, claramente, porque el sector servicio está básicamente atendido por ellos. Ahora, ahí me parece que hay un nudo gordiano que no han podido resolver, porque el problema ahí son los indocumentados, de alguna manera. Y obviamente los que ingresan, que al fin y al cabo, Biden comenzó con eso, para ser honestos, Biden, con tramitar el pedido de ingreso antes de ingresar. Es decir, lo que hizo Trump es paralizar el sistema. O sea que ya ni claro. siquiera podés pedir el pedido de ingreso online. Y no es la ETA, no es No, claro. La la, visa. la- la visa de turista. Es un sistema particular. Entonces, yo cuando pensaba y leía algo para para la charla de hoy, y me acordaba de Francisco, ¿no? Con una política migratoria. El Papa propone valores, no política migratoria, pero vos decís, quizás en el fondo, quizás me equivoque, y esto lo digo con humildad, pero quizás en el fondo lo que está en juego, los países deben tener política migratoria. Ahora, lo que está en juego es el trato, ¿no? Mm, Y el considerar al otro, ¿eh? Ya sea un migrante legal o un inmigrante legal, como un ser humano, sujeto de derechos y de un trato, merecedor de un trato humano. claro. Entonces, yo no creo que el Papa en su visión, no es un, yo no, al menos nunca lo escuché, pero decir, hay que abrir las fronteras para que cada Mm, uno vaya donde quiera. Yo no lo claro. escuché eso, porque si No. no el Vaticano sería, no, y yo me mudo mañana, ¿no? También. Pero digo, no es. Entonces me parece que está en el modo y en el respeto a la individualidad de la persona a salvar vidas en el caso de las tragedias que han ocurrido en los puntos fronterizos. Y después no olvidarnos que dentro de toda política migratoria o de lucha contra la política migratoria ilegal, tiene que haber un respeto al ser humano, ¿no? Y Es ahí es donde me que parece que se exacerba un poco el tema. no, totalmente, Cristian. De hecho, vos fíjate cómo la terminología termina también jugando un partido en esto.
con esta idea de determinado colectivo, hay un gran componente de ilegales, digamos, cuando sabemos que un ser humano no puede ser ilegal. Su sola Ujú, existencia ya lo transforma en legal. Podrá tener una ujú. situación irregular en Exacto. términos de documentación, pero no puede ser ilegal. Y esto me parece que es un poco el planteo del Papa, lo que vos decís. Cuando uno lee o escucha al Papa en todo lo vinculado a las migraciones, no es la canción Imagine de John Lennon que tantas veces hemos Sí, disfrutado, ¿no? Es sí, lo que vos sí. decís, es tener filosóficamente, humanísticamente, tener una mirada en donde nos enriquece lo distinto, nos enriquece lo Ujú. diverso y entre esas cosas están las migraciones, ¿no? Así que, bueno, Cristian, para cerrar, vos dirías que la cuestión de las migraciones, ¿en qué, si tuviéramos que decir, de los desafíos globales que tiene el mundo hoy? ¿Vos lo ponés en la cabeza, lo ponés entre los grandes temas, o vos creés que, bueno, finalmente todo se ordena y el día de mañana ya serán otras cuestiones las que vienen y quedará por detrás y el mundo seguirá? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que hay un componente en el fenómeno migratorio muy minoritario de migraciones voluntarias, pero Mm, que las causas o las causas principales del fenómeno migratorio tienen que ver con otros desafíos globales. Es decir, cuando los enumeramos, hablamos de las crisis económicas, financieras, que generan claramente rupturas a nivel social, económico en determinados países. Otro desafío son los conflictos bélicos, las guerras y las distintas formas de dirimir los conflictos en distintas regiones, con intervencionismo de potencias extranjeras o sin intervencionismo. Eh, con lo cual, y el tercero, que también queda por ver, es el tema del cambio climático. Es decir, mm, hay cuestiones. Entonces, los otros impactos me parece que tienen una influencia sobre la generación del fenómeno migratorio mayoritario. Es decir, con lo cual lo veo en términos generales más como consecuencia que como una causa unívoca en sí misma. Diciendo que además, como bien lo decía la otra vez, más del 90% de la población vive en los lugares donde nació o a pocos sí, sí, kilómetros. sí. Es decir, en general la persona considera que su lugar donde nació es su lugar de origen. Y después hay migraciones voluntarias por distintas razones subjetivas, laborales, etcétera. Pero cuando el fenómeno es más mayoritario, hay otras causas y esas causas creo que las vamos a estudiar o a charlar en las próximas clases. Bien, queremos invitarlos a todos al tercer capítulo de Desafíos Globales Contemporáneos, donde hablaremos de las guerras, en plural, ¿no? Porque no se trata exclusivamente, Cristian, de conflictos bélicos, sino de otras carreteras que han ido tomando los enfrentamientos que vamos a charlar aquí. Así que la semana que viene ya estaremos charlando de todas estas cuestiones. Bueno, Cristian, te mando un abrazo grande desde acá, desde Buenos Abrazo, Jerónimo. Aires. Muchas gracias, ¿eh? Como siempre, gracias y nos estamos viendo. Igualmente. Abrazo.